Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa más de la telerevista Espectro. Carissa Montero les saluda. Hoy lo acercaremos a un tema poco tratado en los diversos espacios informativos, la publicidad oficial en los medios de comunicación y su impacto en el nivel de concentración de la propiedad en los medios de nuestro país. Se trata de un estudio que apareció en el primer informe del Estado de Libertad de Expresión en Costa Rica. Las invitadas son Johanna Rodríguez y Luisa Ochoa, investigadoras de ProLEDI. Ahora sí, ya están listas las invitadas con nuestra periodista y productora Alejandra Fernández. Bienvenidas. Gracias a ustedes por estar aquí en la telerevista Espectro y continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología. Efectivamente, Johanna Rodríguez y Luisa Ochoa son dos investigadoras del programa de la libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública ProLEDI de la UCR. Johanna, déjeme preguntarle, el Banco Nacional dejó de pagar a la Nación más de 50 millones en febrero del 2016 y pasó a pagar menos de 1 millón en julio de este mismo año. Según la Comisión Permanente Especial del Control de Ingreso y Gasto Público. Sin embargo, el Banco de Costa Rica, no solamente eso sucedió, sino que con respecto al Banco Nacional, sino que el Banco de Costa Rica, institución que también dejó de pagar la publicidad a medios de comunicación por la publicación de noticias. O sea, también fue castigado el Banco de Costa Rica y también, más adelante, también usted expone que fue castigado también el Grupo Extra a raíz también de un problema, digamos, similar. Johanna, esa es parte de la información que recabó usted en dicho estudio. Eso puede acercarnos a considerar que la pauta publicitaria se puede emplear para castigar a los medios de comunicación o bien por revelar informaciones sensibles o incómodas. Gracias, Ale, primero que todo por la invitación. Efectivamente, dos de los criterios que nos llevaron a hacer la investigación sobre publicidad oficial fue esos acontecimientos del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional en donde se disminuyó considerablemente la pauta. Entonces pensamos, ¿cómo es que se asigna la pauta? ¿Cuánto? O sea, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los mecanismos de asignación de la pauta publicitaria? Y empezamos a investigar las bases de datos que existen en la Contraloría General de la República y nos dimos cuenta que aparte de que el país no tiene una legislación que regule la asignación a los medios de comunicación de la pauta oficial. Y es ahí donde muchas veces se castiga o se premia a los medios de comunicación con la asignación de la pauta. Luisa, ya vamos un poco a entrar cómo eso puede incidir en la concentración de medios, pero usted en ese mismo informe, en ese primer informe, también hizo una investigación junto con dos compañeros más sobre la concentración y transnacionalización de medios en Costa Rica, el caso de Albavisión. ¿Cómo empiezan ustedes a definir qué es la concentración de medios? ¿Cómo lo definen en esa investigación? Bueno, la SUTEL ya tiene una propuesta hecha a partir de un índice muy conocido en los estudios de concentración de medios que plantea que podemos hablar de indicios de concentración cuando un propietario tiene más de 3 canales de redes de canales de televisión, 4 radios en en FM y 5 en AM. Entonces, cuando uno encuentra que hay un grupo que concentra esa cantidad, uno ya puede decir que hay indicios de concentración de medios. Sin duda es muy difícil de medir esto porque cuando uno revisa los contratos de concesión, eso no está ahí tan dado, sino que hay otras personas que asumen la propiedad, pero cuando uno ya ingresa a los sitios web, por ejemplo, de Albavisión, que es la red de América Latina de medios, o sea, Albavisión está en más de 13 países de América Latina, ahí están los canales que están asociados a Repretel. Y están, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las radios también de estas sociedades. Sí, porque la concentración no solamente se ha dado en televisoras, sino también en radios rurales y nacionales de este país.
Exactamente, ahorita por ejemplo la concentración, hay indicios de concentración en el Grupo Colombia y en Repretel en radios, cuando hubo ya la compra de toda la red de radios que estaba Monumental, todas estas radios se unen y entonces ya están bajo propiedad de Repretel, de la red. Uno puede ingresar al sitio web de la red de medios Salvavisión y ahí puede ver la lista de radios y de televisoras que hacen parte. Tal vez nosotros no lo vemos conscientemente, pero realmente todos los datos están públicos para revisarse, incluyendo los contratos. Lo que nosotros hicimos fue tomar todo el espectro de AM, FM y televisión y ver quiénes eran los dueños. Y ahí empezamos a darnos cuenta cómo algunos grupos tenían hasta el 20%, hasta el 13% de algunos de los espacios. Johanna, ¿qué tipo de medios de comunicación abarcó el estudio sobre la publicidad? Ese es un aspecto muy importante de la investigación que hicimos, que no la asignación de pauta no se fija a un medio de comunicación. Lo que se presenta en los estados de la Contraloría son adjudicatarios, ¿verdad? Entonces, están obviamente los que se conocen como Repretel, por ejemplo, o Televisora de Costa Rica, pero algunos son personas físicas o sociedades anónimas, y esa fue una dificultad que encontramos, que es muy difícil a veces saber quién es el dueño real de esa sociedad anónima, quién es el presidente, y entonces se diluye la información y el recurso al final de cuentas. Yo quería preguntarle, porque en sus conclusiones a lo largo de la investigación, usted trata de dejar establecido que en Costa Rica no existe un marco normativo que regule la asignación de esa pauta publicitaria. Efectivamente, esa es una gran debilidad que tiene el país, porque no hay un marco que regule a las instituciones, en el caso de la publicidad oficial, que regule a las instituciones y al gobierno central sobre a quién se le debe asignar la pauta. Esa es una debilidad y una necesidad también del país para poder regularla. Bueno, eso está asociado a que también en la concentración de medios ya la SUTEL tiene toda la información para poder regular eso, y tampoco se da. Exactamente, porque la ley de telecomunicaciones del 2008 sí tiene un apartado que define concentración, pero en este ir y venir del Ministerio de la SUTEL no se ha dicho realmente qué va a pasar con la concentración en términos de radiodifusión. Hoy en día estamos pensando en telecomunicaciones, pero se nos olvida que la democracia se juega es en la radiodifusión, en la televisión, en la radio. Ahí se juega la democracia, no tanto en la telefonía celular. Entonces esa es un poco la diferencia. Sí, y precisamente esta es toda la información que se recabó en este estudio, que está en la página web, y usted puede encontrar cantidades de cuadros con la información que procede de sitios oficiales con los cuales ustedes trabajaron. Vamos a nada más hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué tipo de investigación fue esta? Un poco porque a veces dicen, no, es que ahí es un puro bla, 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 hablan, recogen información, pero en realidad tiene toda una metodología. Sí, lo que se hizo fue el análisis. Bueno, el Estado como tal tiene muchísimas instituciones, empresas públicas y el gobierno central, que están los ministerios. Entonces lo que hicimos, por la cantidad de información y por el tiempo también, escogimos las 5 instituciones con más gasto en publicidad y los ministerios. Aquí es importante mencionar que los ministerios no son los que gastan más en publicidad, son las instituciones públicas, las autónomas, por ejemplo. Como la Caja del Seguro. Como la Caja del Seguro Social, el Instituto 1. Costarricense de Electricidad. Entonces escogimos para los 2 años, porque se hizo un análisis del 2015 y 2016, escogimos las 10 instituciones o entes públicos que más utilizaban la pauta, que más gastaban en pauta oficial. Y usted brevemente, en 30 segundos, antes de irnos a una pausa, ¿cuáles fueron la metodología que ustedes usaron? Revisamos los contratos de concesión de todos los canales y todas las emisoras, y lo que hicimos fue cruzarlo con sitios web de cada uno para saber quién era realmente la figura que estaba detrás de ellos. Perfecto. Vamos a una pausa. Mi compañera Carissa tiene más información para ustedes, pero en breve estamos de regreso con esta entrevista y este importante tema país. Gracias por su sintonía y continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología. El tema que estamos tratando es la publicidad oficial en los medios de comunicación y su impacto a nivel de concentración de medios
aquí en el país. Luisa, nos gustaría un poco que usted nos comentara, bueno, está bien, tenemos la televisión comercial, ¿y qué pasa con las televisoras religiosas? Sí, nosotros tenemos un pastel, que es donde están todos los canales y radiofrecuencias, y lo tenemos dividido en 70% comercial, 20% religioso y solamente un 9% público. No existen ni canales comunitarios ni locales reconocidos. De este 20% religioso es muy importante porque acabamos de pasar de unas elecciones en un juego en donde lo simbólico estuvo muy presente, y entonces eso nos puede llegar a preguntar cuántos canales tiene la Iglesia Católica. Por ejemplo, el gran concentrador de televisoras es Enlace TV, que es televisión cristiana. El tema no es que estén, el tema es que otras religiones están presentes en la diversidad y pluralidad de voces, ¿cierto? Entonces, cuando vemos tanta concentración, eso nos permite ver cuál es el impacto de esos medios a la hora de tomar decisiones como el voto o la misma democracia. Por eso el tema de la concentración es tan importante. Y quedan afuera otras regiones del país en donde no están visibilizadas, eso es también importante. Pero precisamente para hablar de la publicidad, ¿qué mecanismos de contratación deberían manejarse? ¿Qué factores se deberían establecer para buscar una mejor distribución de la publicidad oficial y que también eso contribuya a que no haya tanta concentración de medios de lo que venimos hablando? Sí, bueno, siguiendo los principios para la regulación de la publicidad oficial y la libertad de expresión, uno muy importante y que promueve es la contratación sea participativa, sea transparente y sea inclusiva, ¿verdad? Y libre de discriminación. En este momento no se está dando porque la forma en que se contrata la publicidad es a partir de la contratación directa. Es decir, las instituciones definen cuál es el medio o el adjudicatario, como se habla específicamente en el informe, cuál es el adjudicatario a quien yo le voy a asignar esa publicidad. Entonces, uno de los principios fundamentales es que esa contratación sea transparente, sea abierta, sea participativa y que todos los adjudicatarios y también personas que tienen programas de televisión o radio tengan la posibilidad de participar en iguales condiciones para acceder a la publicidad oficial. Sí, y es que es muy importante también que esto podría ser también utilizado como una arma política o ideológica, en el sentido de que te doy tanta publicidad si me ayudas en poder divulgar ciertos contenidos que a mí me interesan. Exactamente. Luisa, un poco para que usted nos diga, hablando de esa pluralidad, en su estudio se deja ver que una de las grandes problemáticas es que en realidad también no hay poca producción audiovisual independiente, en realidad hay pocos contenidos, los contenidos no son de calidad, y esa es algo de lo cual podría regularse por medio de una ley de radiodifusión nacional. Claro, ahí hay varias cosas. Uno, actualizar la nueva ley, la ley de radiodifusión, que es de 1954, para que el canon pueda soportar la generación de contenidos propios. Y cuando pensamos en el modelo costarricense de producción, no se nos puede olvidar que no es realmente un modelo tico de producción. Si nos damos cuenta, el modelo de la transnacionalización Repretel lo que hace es meter un montón de enlatados o programación extranjera, en donde, por ejemplo, la gente que trabaja en comunicación tiene muy pocos recursos a nivel nacional para producir ficciones, contar nuestras propias historias. Entonces, si actualizáramos la ley, podríamos actualizar el canon y poder tener recursos para generar una industria nacional de contenidos. Este país tiene la capacidad de tener una industria nacional de contenidos, pero mientras todo esté concentrado y el modelo de negocio de la radiofusión sea el enlatado, va a ser muy difícil que podamos contar historias propias. Que un tema interesante sería ver la cantidad de personas realmente capacitadas, porque las universidades públicas y las privadas están generando una gran cantidad de profesionales. Aquí hay gente de mucha calidad en la parte técnica, en la parte de producción audiovisual, que no está siendo aprovechada, más bien está desempleada.
Pues justamente una de las condiciones que genera la concentración es el despido de profesionales. Cuando en el informe pueden ver varias citas en donde cuando se generaban concentración de medios, de salas de redacción, de noticieros y de prensa al mismo tiempo, lo que había era despido de periodistas. Correcto. Johanna, tal vez un poco para que usted nos diga cuáles, aparte de estas otras preocupaciones, se recogen en ese estudio de la publicidad. Bueno, una de las también otra preocupación que surgió del informe es que no se sabe realmente en qué se invierte ese dinero. Algunas instituciones, por ejemplo el PANI, define en los criterios para pausa contra el bullying, por ejemplo, contra la violencia infantil, etcétera, pero muchas, por no decir la mayoría de instituciones, no presentan en qué destinan ese dinero, ¿verdad? Entonces, es importante porque la publicidad oficial es necesaria, ¿verdad? Es un canal de comunicación entre la población y el Estado, ¿verdad? Entonces, permite al Estado dar cuenta de qué es lo que está haciendo. Entonces, es muy importante que la publicidad se siga dando, pero con una regulación apropiada. Algo que me llamó la atención porque hablamos de medios de comunicación donde se pauta, pero dentro de los datos que estuve revisando hay una cantidad de cuadros realmente con información muy interesante, nombres, empresas, etcétera, y que a la Cámara Nacional de Radio se le pauta gran cantidad de publicidad que en realidad la Cámara representa, o sea, ya las radios de por sí reciben y al mismo tiempo Canara está recibiendo bastante. Yo no sabía que de ahí estaban tomando parte de su presupuesto. Sí, otro aspecto importante es que no se sabe cuánto reciben los medios de sociedades anónimas o personas físicas que utilizan ese medio para hacer su trabajo, sus programas de televisión o programas de radio. Entonces no sabemos exactamente cuánto es que el medio recibe por pauta oficial de esas personas, aunque la Relatoría para la Libertad de Expresión dice que al ser fondos públicos, esas entidades privadas tienen la obligación de dar datos, ¿verdad? Pero como no hay regulación, no podemos solicitarla todavía, pero ahí se pierde una gran cantidad. Y si ustedes pueden ver en el informe, hay algunas sociedades anónimas que reciben millones de colones, pero no sabemos de ahí cuánto más recibe el medio. Sí, porque son fondos públicos. Luisa, para terminar, concluyendo, ¿qué le preocupa, qué recoge y de esas preocupaciones a lo largo del estudio en cuanto a concentración de medios? Bueno, yo quisiera finalizar conectándolo justamente con el tema de publicidad, y es que en Guatemala el señor Ángel González, que es el dueño de Albavisión, ya ha sido enjuiciado su esposa por este tema. Es decir, ya se ha demostrado cómo hay intercambio de favores entre publicidad y dinero en campañas políticas. Esto ya pasa en Guatemala, es muy conocido en Nicaragua. En Costa Rica hasta ahora estamos hablando de esto, y esta es la vinculación directa entre cómo se maneja la publicidad y cómo la concentración de medios ya implica en quién puede llegar a ser presidente. Sí, bueno, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Luisa Ochoa, Johanna Rodríguez, muchas gracias por esta entrevista y por toda la información que recabaron, que ahí está para ustedes, está en la página web que tal vez nos pueda mencionar Johanna. Es en el sitio web de Proledi, www.proledi.ac.ucr, y ahí pueden visitar, están todo el informe y también está desglosado por cada capítulo si les interesa algún capítulo en especial. Muchísimas gracias, con esto terminamos y continuamos con más información de la telerevista Espectro.